bendición, hermanos, poder compartir con ustedes esta mañana la palabra del Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia ahí, por favor, en la carta a los Filipenses, en Filipenses capítulo 2. Y vamos a estar revisando ahí algunos versículos. Mantenga su Biblia ahí abierta, por favor. Durante los últimos domingos hemos estado hablando un poco acerca de quién es Jesús y de lo trascendente y lo importante que Él es. Si recuerda, hace algunos domingos hablamos acerca de si realmente Jesús existió o no. Si realmente Jesús es este personaje, si realmente Jesús es esta persona que dijo que Él era. Y entonces yo compartía con ustedes este mensaje de que Jesús es nuestro amigo real. Y entonces yo hablaba con usted, quería compartir con usted cómo la Biblia nos muestra a este Jesús, pero también la historia y el mundo secular ha dado testimonio de quién es Jesús. Y entonces hablábamos un poco acerca de eso. Luego, al domingo siguiente, platiqué con usted y hablábamos acerca de este Jesús que es un Salvador. Y nuevamente, mi intención era poder comunicarle a usted esta verdad acerca de quién es Jesús y si realmente Jesús ese era ese Dios que podría salvarnos, que podría traer salvación. Y compartía con usted cómo la palabra de Dios nuevamente, pero también nuestra experiencia demuestra que realmente Jesús es un Salvador real. Y hablábamos cómo Jesús es el Salvador de nosotros mismos, ese Salvador que puede salvarnos de las consecuencias de nuestro propio pecado. Y cómo otra vez la palabra de Dios muestra a este Jesús como un Salvador, pero como muchas personas alrededor del mundo siguen hablando y siguen considerando a Jesús como este personaje que existió, este personaje que es un Salvador, y lo siguen reconociendo como Jesús que se vuelve un Jesús histórico, porque otra vez a través de la historia reconocen su veracidad, reconocen que existió, reconocen que realmente Él vivió en este mundo. Pero también es este Jesús que es divino, que en medio de su divinidad vino a traer salvación para nuestras vidas. Pero sabe, la imagen no estaría completa de Jesús si no habláramos acerca de que Jesús no solamente es real, no solamente existió, no solamente es nuestro Salvador, sino que Jesús es también aquel Señor de la vida. Yo quiero entonces en esta mañana hablarle acerca de esto, acerca de este Jesús, que no solamente es el Salvador, que no solamente es aquel Jesús que existió, que vivió aquí, sino que es también el Señor de la vida. Jesús, sin lugar a dudas, ha sido la figura más influyente de la historia. Sin lugar a dudas, Jesucristo ha sido el personaje más influyente en medio de la historia de la humanidad completa. Y entonces me parece interesante que cuando nuevamente hablamos de este Jesús, otra vez cuando hablamos de este Jesús que realmente existió, de este Jesús que es un Salvador, alguien pudiera haberse confundido, alguien pudiera haber pensado, vamos a pensar de Jesús que Él es esta persona, vamos a creer de Jesús esto. Pero qué interesante que no se quedó ahí, es decir, no solamente sus seguidores proclamaron a Jesús como un Jesucristo real o como un Salvador, sino que mucha gente a través de la historia sigue comprobando y sigue hablando de este Jesús que es real. Me pareció muy interesante ver algunas estadísticas, y entonces revisando las estadísticas se dice que déjeme adelanto aquí, que un 32.9% de la población mundial cree de alguna manera en Jesucristo. Se vuelve bien interesante esto, porque a veces pensamos de que
muy poca gente que cree en Jesucristo. Pero la realidad de las cosas, si usted investiga un poco acerca de las religiones a nivel mundial, 32.9% de la población mundial cree en Jesucristo. Eso se traduce en más o menos cerca de 2,000 millones de personas alrededor del mundo creen en Jesucristo. Obviamente con algunas diferencias, porque aquí están la religión católica, la religión ortodoxa, la religión evangélica, y con algunas salvedades que tenemos con esas religiones. Obviamente no creemos lo mismo que ellas, pero creemos en un Jesucristo bíblico. Pero mi punto es este: ninguna persona en el mundo ha podido alcanzar tantos seguidores y tanta fama. Ayer en la familia le preguntaba a mi hija, ¿quién es el influencer más famoso en estos días? Ahora hablamos de influencer, ¿no? Hablamos de youtubers y gente así. Y comenzamos a hacer una pequeña investigación. No recuerdo los nombres, pero lo que sí recuerdo es que ninguno pasaba de más de 300 millones de seguidores. Y eso yéndonos a un extremo. Piense en 2,000 millones de personas que creen en este Jesucristo, que al menos creen que existió. ¿Qué impacto tuvo que tener Jesús para partir la historia entre un antes y un después de Cristo? ¿Qué impacto tuvo que tener Jesús para que una gran parte de la población del mundo, a pesar de los años y a pesar del transcurso de la historia, hoy sigamos aquí creyendo en este Jesús que es real, que es un Salvador y que Él es el Señor de la vida? No tengo otra respuesta más que pensar en que Él es alguien que es divino. Yo quiero hablarte entonces acerca de este Jesús que es Señor. Nuevamente quiero insistir en que la imagen no está completa de Jesús si no lo entendemos así. Cuando pensamos en este Jesús como Señor, estamos pensando en lo que tú y yo tenemos que responder a lo que Él es. Es decir, cuando hablamos de Jesús como Salvador, hablamos de lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Y a todos nos encanta pensar en Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él sigue haciendo por nosotros. Y entonces es muy emotivo, es muy bueno pensar y saber que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro amigo, que Jesús ha venido a buscarnos. Y eso es cuando pensamos en Jesús como Salvador. Pero cuando pensamos y consideramos a Jesús como Señor, se trata entonces de la respuesta que tú y yo debiéramos tener hacia Él. Me parecía muy interesante pensar otra vez que, mira, muchas de las veces no queremos pensar en Jesús como nuestro Señor. Lo queremos dejar a nivel de Salvador. Queremos dejar a Jesús a nivel de compañero, a nivel de salvavidas. Pero otra vez, nuestro cristianismo, nuestra idea de Jesús no está completa si Jesús no es tu Señor, si Jesús no es aquel que dirige y guía tu vida. Y entonces, ¿sabes? Cuando voy a la palabra de Dios, es bien interesante encontrar que para los discípulos, este término, Señor, era el término más expresivo, era el término que describía mejor su relación con Jesús. Los discípulos identificaban a Jesús entonces como ese Señor. Allá en Hechos 2, en el capítulo 36, Pedro predicaba este gran sermón allá en el Pentecostés, y Pedro decía que Dios había hecho de Jesús Señor y Cristo. Luego sigue hablando Pedro y dice que no solamente Dios lo hizo Señor y Cristo, sino que Jesucristo es el Señor de todos. Y el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 10 versículo 9 llega a una conclusión, y entonces
dice que es necesario que el que cree en el Señor Jesucristo lo confiese con su boca, que Él es el Señor. Nuevamente, mira, sé que nos gusta mucho pensar en ese Jesús como el Salvador, como el amigo, pero hoy quiero desafiarte que después de salir de este lugar, tú y yo podamos salir muy convencidos de vivir de tal forma que demostremos que Jesucristo es nuestro Señor. Porque otra vez nuestra vida cristiana no está completa si Él no es nuestro Señor. Allá en Filipenses capítulo 2, donde tienes abierta tu Biblia, los versículos 9 en adelante hablan acerca de esta descripción que el apóstol Pablo hace acerca de Jesús. Y habla de cómo Jesucristo vino a este mundo otra vez, este Jesucristo real, este Jesucristo que realmente existió, este Salvador que se despojó de sí mismo y que vino y subió a una cruz para salvarnos. Pero luego dice que también, una vez que Jesús hizo todo esto, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y luego dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, me parece que no hay una descripción otra vez más clara de este punto. Otra vez, si tú revisas Filipenses capítulo 2, encontrarás esta descripción, todo lo que Jesús hizo, lo que ya hablamos en los mensajes anteriores. Jesucristo vino a buscarnos, se encarnó por amor a ti y a mí, subió a una cruz y nos dio una salvación. Pero luego también llega a este punto de decir que Él es nuestro Señor. La expresión Señor en la Biblia siempre va a indicar una soberanía. Hemos devaluado mucho ese término, ¿no es cierto? En nuestra cultura, alguien con edad es un señor, ¿no es cierto? De hecho, algunos ya nos ofendemos después de que nos digan señor o señora, ¿no? Ya siento raro que los niños me dicen señor, pero es algo que sucede. En la Biblia no simplemente tiene que ver con un término de respeto. Cuando se habla que Jesucristo es el Señor, está hablando de una soberanía. Habla de ese lugar que Dios tiene precisamente como el Rey de la vida. Y entonces, ¿sabes? Una y otra vez encontrarás en la palabra de Dios cómo Dios quiere ser no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Pero entonces la gran pregunta es, ¿cómo se vive eso? ¿Qué implica que Jesús sea nuestro Señor? ¿Qué áreas de nuestra vida debieran de verse afectadas considerando que Él es nuestro Señor? Yo quiero compartir contigo 3 áreas que me parecen muy claves y muy claras y prácticas que podemos vivir acerca de ese señorío de Jesús en nuestra vida. Otra vez, como creyentes hablamos mucho de eso, ¿no es cierto? Y decimos, Jesucristo es nuestro Señor. Sí, y le cantamos al Señor. Y sí, Él es el Señor. Pero ¿eso qué tiene que ver con tu vida? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo le explicarías a alguien? Bueno, si el Señor, si Jesús es el Señor de tu vida, ¿eso qué significa? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? Yo quiero nuevamente recordar contigo 3 áreas en la vida que me parece que debieran demostrar que Jesucristo es nuestro Señor. 3 áreas muy básicas que tienen que ver con el área intelectual, con el área ética y con el área universal. Y entonces déjame ir rápidamente compartiendo qué estoy pensando en cada una de estas áreas. La primera área tiene que ver con nuestra mente, con el área intelectual. Sabes, tú y yo no podemos ser seguidores de Jesús si no entendemos de una manera clara qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Algunas veces les he dicho que mi fe no es una fe simplemente emocional o una fe a ciegas.
Es una fe racional. Y Dios quiere que tú y yo tengamos esta fe racional que comienza precisamente en nuestra mente, entendiendo quién es Él, entendiendo lo que ha hecho por nosotros de una manera clara y entendible, y no simplemente creer porque alguien me dijo que tenía que creer, no simplemente repetir algo porque alguien me dijo que lo que tenía que repetir, sino que lo entiendo, lo he comprendido. Dios nos ha dado una mente extraordinaria, y otra vez es cierto, nunca llegaremos a comprender y a entender todo lo que es Dios, pero Dios ha sido tan bueno que nos ha dado ejemplos muy claros para entender cómo es Él. Y es ahí donde comienza precisamente el cambio y la transformación en nuestra mente. Pero luego es en nuestra mente donde tú y yo dirigimos nuestra vida. Tú y yo somos lo que pensamos. Tú y yo somos lo que creemos aquí en nuestra mente, lo que nos imaginamos que son las cosas. Y la verdad de las cosas es de que, mira, a veces no pensamos en esto, pero el punto es que a ti y a mí nos encanta pensar por nosotros mismos. Nos encanta sacar conclusiones de todo. Vivimos en una época en que todo mundo quiere sacar conclusiones y decir cómo es que las cosas funcionan. ¿Te has dado cuenta de esto? Hoy las redes sociales han explotado con esta situación tan triste de esta chica de Monterrey que se extravió y que encontraron muerta esta semana pasada. Yo sé que sabes de esa noticia, pero es interesante, todo el mundo opina. Todo el mundo tiene una teoría, todo el mundo tiene un pensamiento, todo el mundo tiene algo que decir. Porque nos encanta pensar por nosotros mismos y hacer nuestras propias conclusiones de la vida de los otros, pero también de nuestra vida. Llegamos al punto entonces de que, ¿sabes? Creemos que lo que tú y yo pensamos siempre es correcto. Y entonces, aquí está el peligro. El peligro es cuando tú y yo comenzamos a dirigir nuestra vida considerando que lo que tú y yo estamos pensando está bien. Pero sabes, si Jesucristo es el Señor de tu vida, debe ser el Señor, el Rey de tu mente, de tus pensamientos. El apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, habla acerca de esta verdad. Comenzando en el versículo 4 de 2 de Corintios 10, dice que el apóstol, el contexto viene hablando de su ministerio. Dice, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces, y luego dice, de destruir fortalezas y de desbastar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es mi punto aquí? Mira, hermano, esta es una área donde Cristo quiere ser el Rey y el Señor de nuestra vida, en medio de lo que tú y yo pensamos. Porque, ¿sabes? Es muy fácil levantarse en contra del conocimiento de Dios. Pensar que yo sé más que Dios. Considerar que yo puedo saber lo que Dios quiere sin considerarlo. Yo puedo tomar la decisión sin tomar en cuenta a Dios. Decir, bueno, ya lo pensé, ya vi los pros y los contras, ya hasta pedí consejo con alguien más, pero sabes, eso no es suficiente, porque se vuelven fortalezas en contra del conocimiento de Dios. Y luego dice, ¿y qué es necesario entonces para destruirlo? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es así de simple. Si Jesucristo es el Señor de tu vida, tiene que comenzar por ser el Señor de tu mente y de tus pensamientos. Y todo nuestro pensamiento debe ser llevado cautivo a Jesucristo. Esto no se traduce más que en algo tan sencillo como considerar lo que estoy pensando y llevarlo al conocimiento de Dios y ver con la palabra de Dios si lo que estoy pensando es correcto. Si lo que estoy considerando está bien. Se trata de decirle, Dios, quiero que seas tú quien gobierne mi mente. Mire, mi querido hermano, mi querido amigo, hay muchas cosas que entran en nuestra mente y las creemos como reales. Y no son reales.
A veces opiniones que nos creamos de lo que la gente piensa de nosotros. Y no es cierto, pero tú en tu mente ya creaste esa idea de que, no, alguien tiene esto contra mí. Creamos opiniones de las personas. No, yo ya sé que esa persona es así. Y sabes, otra vez, de una manera bien práctica para mí, cuando pienso en que Jesucristo es el Señor de mi vida, tengo que preguntarme, bueno, ¿y Él es el Señor de mis pensamientos? ¿Estoy pensando como Él? ¿Estoy llevando todas mis ideas, mis proyectos, mis anhelos, lo que estoy pensando hacer? ¿Están conforme a su voluntad? ¿Están conforme a lo que Dios quiere que yo haga? Otra vez, si Él es el Señor de tu vida, tendrá que comenzar por ahí, mi querido hermano. Tendremos que comenzar tú y yo por considerar si lo que generamos en nuestra mente lo estamos llevando cautivo al conocimiento de Dios. Si cada pensamiento, ahora, no estoy hablando de pensamientos obscenos ni pensamientos malos, es obvio que tú y yo sabemos que eso no tiene nada que ver con Dios, pero estoy hablando de esos pensamientos de emprender un negocio, estoy hablando de esos pensamientos de lo que vas a hacer esta semana, de lo que estás pensando construir, de lo que estás pensando acerca de lo que significa ser un creyente, de lo que tienes en tu mente acerca de lo que es ser un padre de familia, de lo que tienes en tu mente acerca de lo que es ser una mamá, de lo que tienes en tu mente de lo que es ser un varón, una mujer. Todos esos pensamientos tú y yo los tenemos que tomar y llevar cautivos al pensamiento de Dios y decir, Dios, lo que estoy pensando acerca de la vida es correcto. Y luego someternos a lo que Jesús y a lo que su palabra dice que es. Por eso la conferencia de este 7 de mayo me parece tan interesante para cada una de ustedes. Porque es tomar no nuestra idea de lo que es el feminismo, de lo que es ser mujer en este caso, sino ir y decir, Dios, ¿de qué se trata? Y nos sometemos a ese pensamiento y a esa idea que tú tienes acerca de lo que es cada tema. Mira, mi hermano, mi amigo, si queremos que Jesús sea el Señor de la vida, tendremos que comenzar por ahí. Pero la siguiente área no solamente se queda en nuestra mente, sino que tiene que ver con nuestra práctica, con la ética, es decir, cómo tú y yo nos conducimos. Si Jesús es el Señor de nuestra vida, tiene que ver con nuestra conducta. Otra vez, comienza en nuestro pensamiento, pero luego se traduce en nuestra vida. Uno de los versículos que más me gustan y en los últimos años se ha vuelto un favorito para mí, tiene que ver con Juan 14:21. Dice, Jesús está preguntándose, ¿quién es el que me ama? ¿Quién me ama? Y tiene mucho sentido para mí, porque como seguidor de Jesús, al igual que muchos de ustedes, digo que yo amo a Dios, que yo amo a Jesús. Pero luego Jesús da la respuesta correcta. Dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Él es el que me ama. Pero luego tiene una promesa grandísima. Dice, y al que me ama, mi Padre lo amará y yo lo amaré. Y luego dice algo extraordinario, y me manifestaré a él. Otra vez, ¿cuál es mi punto aquí? Mira, si Jesús es nuestro Señor, si Jesús es el Señor de la vida, entonces tú y yo tendríamos que actuar conforme a sus mandatos y conforme a su voluntad. Puse en la imagen este robot, pero no se trata de que Jesús nos maneje de una manera arbitraria. Otra vez, la obediencia de un discípulo tiene que ver con el amor. ¿Te has dado cuenta de esto? Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Quién me ama a mí? ¿Sabes? La obediencia de los hijos de Dios, el someternos a la voluntad de Dios está basado no en el temor, no en ninguna otra cosa más que el amor. Y nuevamente, ¿cómo nos podremos someter a la voluntad de Dios en nuestra vida si no es por amor?
Este pasaje entonces me habla acerca de que, ¿sabes? Tú y yo, si consideramos que Jesús es el Señor de nuestra vida, tendríamos que estar dispuestos a obedecerle en todo. En todo, no en algo, no en una parte, no en lo que nos conviene, no en lo que nos gusta, en todo. Y otra vez, la promesa es extraordinaria. Dice, y el que me ama obedeciéndome, yo lo amaré. Y lo mejor para mí es como termina, y me manifestaré a Él. Me voy a manifestar en Él. Todos queremos sentir a Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? Todos queremos experimentar a Dios de una u otra forma en nuestra vida. Mi querido amigo, mi querido hermano, si quieres que Dios se manifieste en tu vida, es necesario someternos a Él, obedecerle a Él, hacer su voluntad. Y entonces, ¿sabes? Otra vez, cuando hablamos acerca de este Señor de la vida, tendría que manifestarse en medio de nuestra conducta, de nuestra ética. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La única respuesta tendría que ser, porque Dios así lo quiere. Porque Dios me lo está mandando. ¿Por qué dejar de hacer algo? ¿Por qué hacer algo? Otra vez, no se trata de cumplir con una lista de cosas para ser un buen creyente, no. Se trata de decir, lo hago porque Dios me pide que lo haga y en amor yo le obedezco. Y la otra área tiene que ver con esta idea de este Jesús que tiene este señorío universal, este control universal. Mira, para mí, otra vez, cuando pienso en este Jesús como Señor, tengo que volver a recordarme a mí mismo que yo no tengo el control de mi vida, que Él lo tiene, que Él tiene el control de la historia, que Él tiene el control de cada situación de nuestras vidas. Él tiene el control, no lo tienes tú, no lo tengo yo. El mundo se ha empeñado en decirnos que tú y yo podemos hacer nuestro destino, crear nuestro destino, forjar nuestro futuro. Y se oye muy romántico, se oye muy especial, ¿no? Tú eres el creador de tu futuro. Pero la realidad es de que cuando Jesucristo es el Señor de la vida, no somos tú y yo quien creamos el futuro, no somos tú y yo quien hacemos nuestro destino, es Dios obrando su perfecto plan en medio de nuestras vidas. Y eso, hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre ser el forjador de tu destino y vivir el plan de Dios para tu vida. Si Jesús es el Señor de tu vida, sabes, tú estarás buscando cuál es el plan y el propósito de Dios para ti y comenzaremos a caminar en Él. Y aquí comienza la pregunta de los 64,000. Hermano, ¿conoces el plan de Dios para ti? ¿Sabes lo que Dios quiere de tu vida? Porque si ni siquiera sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿cómo decimos que Él es el Señor de nuestra vida? Si al final no estamos viviendo lo que Él quiere que tú y yo vivamos, no estamos en el lugar donde Dios quiere que tú y yo estemos, no estamos haciendo lo que Dios quiere que tú y yo estemos haciendo. La gran pregunta, ¿dónde estás? Lo que haces y lo que vives hoy, ¿es la voluntad y es el plan de Dios para ti? Si Él es tu Señor, entonces tendríamos que estar trabajando, tendríamos que estar viviendo lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero te das cuenta, muchas veces hablamos de que Jesucristo es el Señor de mi vida, pero ni siquiera sé si del lugar donde estoy y lo que estoy haciendo tiene que ver con el plan de Dios para mí. Y entonces, hoy quiero llamar tu atención a esta realidad, hermano. No podemos tener un concepto completo de Jesús en nuestra vida si Él no es el Señor y Rey de nuestra vida. Nuevamente, mira, nos encanta pensar en este Jesús que es el Salvador, que es el amigo. A mí me encanta hablar de la gracia de Dios para mi vida y la vida de sus seguidores. Me encanta hablar de esa libertad que Cristo ha traído a mi vida. Pero sabes, el concepto no está completo si no entendemos que Él es nuestro Señor. No podemos disfrutar de su gracia si Él no es tu Señor. No puedes disfrutar de su misericordia si tú no estás viviendo, si yo no estoy viviendo en medio de su voluntad.
Y entonces hoy quiero llamar tu atención hacia esta realidad. Él es tu Señor. Y déjame terminar con este pasaje de Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 21, y tal vez lo vas a recordar. Alguna vez alguien se presentó delante de Jesús preguntándole cómo sería el cielo, cómo va a ser allá el día final. Y Mateo capítulo 7 registra la respuesta de Jesús de cómo sería ese tiempo en que el mundo entero estaría delante de Jesús. Y entonces Jesús mencionó algo que impacta mi vida. Dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nota esto, no todo el que me llame Señor, Señor, es decir, no simplemente por decir que nuestro Señor vamos a entrar al cielo, no solamente por venir a la iglesia, no solamente por decir que amamos mucho a Dios, vamos a entrar al cielo por eso. Ese es el punto de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y luego añade, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, el que hace de Jesús su Señor y que vive en medio de la voluntad del Señor, dice, Él es el que va a hacer esto. Y luego el 22 me impacta aún más. Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Y el final es desgarrador. Apártense de mí, obreros de maldad. ¿Cuál es mi punto, hermano? Mi punto es que, sabes, otra vez, Jesucristo no solamente quiere ser nuestro Salvador, Él quiere ser el Señor de tu vida y de mi vida. No podemos darnos el lujo de tener a Jesús como un rey ahí de adorno, como algunos países lo tienen, ¿no? La reina de Inglaterra y esos reyes que tienen reyes pero no gobiernan. Tienen su presidente nacional, tienen sus diputados y tienen todos los que gobiernan. Y la reina y el rey simplemente es algo que está ahí de adorno y tienen cierto poder, pero en realidad ellos no gobiernan. Me parece que muchas veces en nuestra vida cristiana queremos hacer lo mismo. Tener a Jesús como rey de la vida, pero sin gobernar, sin que tome lugar. Mi punto es que, sabes, hermano, otra vez no basta con hacer muchas cosas para el Señor si en realidad Él no está dirigiendo y no está gobernando nuestra vida. Él es un Señor real, no de mentiras. Me llama la atención que dice, muchos me dirán, profetizamos en tu nombre echamos demonios, fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Es decir, tú y yo podemos hacer ministerio, podemos venir a la iglesia y cantar sin que Él sea nuestro Señor. El que Jesucristo sea el Señor de la vida se vuelve vital. Mi pregunta es, ¿quién está dirigiendo tus pensamientos? Luego lo que estás pensando lo llevamos cautivo, lo llevas cautivo al pensamiento de Dios y lo puedes comparar y decir, Dios, me someto a lo que tú dices de cómo son las cosas, no a lo que yo pienso. Nuestra conducta, nuestra ética demuestra que Él es nuestro Señor y estamos haciendo y estamos viviendo y estamos en el lugar correcto que Dios quiere que estemos. Estás consciente que no tienes el control de la vida y que solamente Él lo tiene. Y puedes confiar y decir, Dios, tú eres el Señor de mi vida, tú sabes lo que va a suceder. Porque otra vez, que no nos tome por sorpresa, hermanos. Y que no seamos de aquellos que lleguen diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero al final la realidad era que tú no eras nuestro Señor.
una imagen completa entonces de Jesucristo. Es sí como ese amigo lleno de gracia, sí ese Salvador que entregó todo por ti y por mí, pero como ese Señor que guía y dirige nuestras vidas. Mi oración es que tú y yo podamos experimentar en nuestra vida esta realidad. Y me gustaría poderte animar a que esta semana cheques tu vida, qué es lo que vas a hacer esta semana, y en medio de lo que hagas puedas comprobar si Jesucristo realmente es tu Señor, si realmente lo que estás pensando, lo que estás haciendo, lo que estás viviendo está bajo el señorío de Jesús o no. Y si nos encontramos fuera de Él, entonces, ¿sabes? Quisiera invitarte a que tú y yo pudiéramos humillarnos y decir: Dios, quiero que tú seas el Señor real de mi vida. ¿Qué les parece si oramos? Y con eso termino. Dios, gracias, Padre, porque eres ese Dios bueno con nosotros. Señor, nos encanta la independencia, nos encanta, Señor, hacer lo que más nos gusta. Y hablar, Señor, de tu señorío en nuestra vida a veces puede incomodarnos un poco. Pero, Señor, mi oración es que nos dejes ver la enorme bendición que es estar bajo tu autoridad, bajo tu voluntad. Que, Señor, en vez de verlo como una carga, como una obligación de someternos a ti, Señor, lo veamos como una bendición. Padre, que la semana que comenzamos el día de hoy podamos dirigir nuestra vida, Señor, bajo tu señorío. Padre, danos la oportunidad a cada uno de nosotros, a cada uno de tu iglesia, Señor, de esta semana, en medio de las experiencias, en medio de lo que nos permitas vivir, enfrentarnos con esta realidad. Eres tú nuestro Señor, estamos viviendo bajo tu voluntad, estamos haciendo lo que tú quieres porque tú eres el Señor de la vida. Señor, que esta semana entonces, cada uno de nosotros, Padre, podamos recordar este mensaje y podamos volver a considerar si realmente tú eres el Señor, si tú eres el Rey de la vida. Y si lo eres, porque te lo ganaste. Y si lo eres, Señor, porque nadie como tú tiene esa autoridad y tiene ese poder, Señor, que solamente tú tienes. Padre, llévanos a vivir bajo tu señorío. En Cristo Jesús oro, Dios, y te doy muchas gracias.